Bienvenidos a nuestra clase 16, creo, de sistemas de control aplicados. En la clase pasada empezamos a ver eh, diseño de controladores, ¿no es cierto? Diseño de compensadores utilizando el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Y mencionamos que podíamos utilizar este método para compensar dos cosas. La primera era mejorar eh, el sistema o el rendimiento del sistema en cuanto a especificaciones transientes, ¿no es cierto? Y la segunda era mejorar el sistema en cuanto a error de estado estable, ¿no es cierto? Esas dos razones eran para las cuales íbamos a diseñar controladores. Hay muchas otras, ¿no es cierto? Pero en el contexto de este curso y de este capítulo vamos únicamente a centrarnos en estas dos, ¿no? Hicimos un pequeño slide de consideraciones de diseño. Eh, Aquí agregué algunas cosas en estas diapositivas que estoy tratando de mejorarlas para cada semestre, pero agregué cuáles son los efectos de agregar polos. Los polos me tiran el lugar geométrico de las raíces hacia la izquierda. Si yo agrego polos, hacen que mi lugar geométrico de las raíces se vaya más hacia la izquierda. Ups, más hacia la izquierda, ¿no? Mientras que si agrego ceros, hace que el lugar geométrico eh, perdón, si agrego polos, el lugar geométrico se va hacia la derecha, ¿sí? Y si agrego ceros, el lugar geométrico se va hacia la izquierda, ¿sí? En general, ¿no? Por supuesto, esto ustedes lo pueden verificar eh, por simple inspección, a- agregándole ceros a un lugar geométrico de las raíces cualquiera, ¿no? Y van a ver que el diagrama eh, va para un lado o para el otro lado, dependiendo de lo que están agregando, ¿no? Si es ceros o es polos, ¿no? Luego vimos configuraciones, habían dos, en cascada y en retroalimentación. Vamos únicamente a centrarnos en esta de aquí para nuestro curso. Retroalimentación no lo hacemos, ¿no? Y hicimos la primera tanda de compensación, que era esta para mejorar el error de estado estable, ¿no? Empezamos con el error de estado estable, a pesar que las enumeramos en el otro sentido, dijimos primero que íbamos a mejorar o que se puede mejorar respuesta transiente y error de estado estable, pero comenzamos en detalle mirando lo que es el error de estado estable, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que los compensadores ideales son aquellos que nos sirven para justamente eliminar el error de estado estable, ¿no es cierto? Estos son activos, siempre. Relaciónenlos con activos o energéticos, ¿no? Y me eliminan completamente el error de estado estable, ¿no? Mientras que los compensadores pasivos, o no ideales o pasivos, estos se implementan mediante elementos pasivos que no requieren energía como resistencias y capacitores, ¿sí? Estos de aquí me sirven no para eliminar, ¿no? Sino para disminuir el error de estado estable significativamente, ¿ok? Eh, y la compensación en cascada significaba que íbamos a agregar en serie, básicamente, un nivel de compensación adicional para cada cosa que queremos arreglar. Normalmente el control principal lo tiene, o la responsabilidad de esta acción de control, principalmente la tiene el controlador proporcional, lo que es una ganancia, y los niveles adicionales de control se van agregando en serie al lado de baja potencia o al lado de baja fuerza del diagrama, ¿no? Todo esto estoy haciendo un pequeño resumen de la clase pasada. Luego hicimos un pequeño ejemplo pidiendo y este ejemplo no lo hice así con números, sino que lo hice solamente en general, pero luego, ya cuando estaba preparando la clase para hoy, le puse números para que quede claro, ¿no? Voy a volver a subir estas diapositivas para que ustedes las chequen y le sigan, ¿no? Este es el ejemplo que está en el libro del profe Nis y básicamente lo que él nos da es una planta con tres polos, ¿sí? Y me dice que el sistema debe operar con un amortiguamiento a 0.174 de razón de amortiguamiento, ¿sí? Ese es un dato del problema. Y me pide que reduzca el error de estado estable a cero, ¿no? Y entonces lo que yo hice de manera general en la clase anterior
cambia un poquito porque simplemente lo que hacemos es dibujar el lugar geométrico de las raíces de este sistema, ¿no es cierto? Que es este que está dibujado acá abajo, ¿verdad? Encuentro el punto de operación utilizando este dato como la manera de encontrar la coordenada exacta, ¿no es cierto? Tiro una línea a z igual a 0,174. Recuerden ustedes que este ángulo de aquí es el seno a la menos uno de z, ¿verdad? Esto sale más o menos 10 grados, ¿no? Y claro, el ejemplo que hace el profe Nis en el libro eh, utiliza MATLAB para poder encontrar esta intersección, porque analíticamente no se puede, a mano no se puede encontrar la intersección, ¿verdad? Pero lo que hace el profe Nis es justamente lo que yo les he dicho, lo que les dije en la clase pasada, ¿no? O sea, encuentra un punto de operación, ¿verdad? Entonces, ese punto de operación es justamente la intersección de esta línea de amortiguamiento constante con el lugar geométrico y para hallar el valor de K, que es este de aquí, que fue el que yo me saqué en la clase pasada, me saqué del sombrero, ¿no? Y dije, K es igual a 164, pues sale de aquí, ¿verdad? Yo coloco aquí el cursor a una línea de 0,174, seno inverso de 0,174, coloco el cursor ahí y miro cuál es la ganancia, ¿no? En MATLAB, ¿verdad? Y una vez que tengo esta ganancia, esta sería la ganancia del sistema sin compensar, ¿no es cierto? Encuentro el error del sistema sin compensar utilizando esa ganancia, ¿no es cierto? Y hallo la constante de posición. Para este caso, este es un sistema tipo cero, por lo tanto, aplica la constante de posición. Para sistemas tipo cero, ¿no? Encuentro esa constante de error de posición, encuentro el error de estado estable no compensado y luego cambio a encontrar lo que yo necesito para un sistema compensado, básicamente, ¿no? Entonces, primero lo que hice fue colocar un cero en el origen, que era como que lo más básico, ¿no es cierto?, de una compensación con un compensador ideal, no con un compensador activo. Para un compensador ideal, lo más básico es colocar un polo en el origen, ¿no es cierto? Entonces colocaba el polo en el origen y eso me decía, o me producía que el lugar geométrico se vaya a la izquierda, perdón, a la derecha, que se haga inestable, ¿no es cierto? Que en vez de lo que pasaba por aquí antes, se fue más a la izquierda, ¿verdad? Porque coloqué este cero, este polo aquí en el origen, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicimos luego fue compensar por colocar ese polo colocando un cero al ladito del polo, ¿verdad? Aquí está el cero al ladito del polo. Eso hace que el camino que creo que empiece en este polo se termine en este cero, ¿no? Y que el lugar geométrico no se vea afectado significativamente porque lo que estoy haciendo es agregando una contribución por el polo y otra contribución por el cero que son similares en el criterio de la fase. Y por lo tanto estoy sumando y restando básicamente el mismo ángulo, ¿no es cierto? Entonces, al final me quedaba un controlador que era S más A dividido para S, como el controlador o como el compensador PI, ¿no es cierto? Y esta era la arquitectura de control PI de manera de diagrama de bloque, donde tenemos la ganancia proporcional y el componente integral en paralelo, ¿no es cierto? Ambos aportando a la acción de control, básicamente, ¿no? ¿Ok? Esa fue la primera parte del problema que hicimos. La segunda fue un compensador de atraso de fase, que es la alternativa pasiva, ¿no es cierto? Para el PI, ¿verdad? Este es el que queremos diseñar siempre porque es un compensador barato y más práctico de implementar, ¿ok? Entonces, la forma de la función de transferencia de este compensador es un cero y un polo, ¿no es cierto? En donde el valor absoluto del cero es ligeramente mayor al valor absoluto del polo, ¿no? El cero está a la izquierda del polo, básicamente, ¿no? Entonces, hicimos el mismo problema para la misma la razón de amortiguamiento, ¿no? Pero lo que me pide el problema ahora es mejorar el error 10 veces en vez de eliminarlo completamente, ¿sí? Y siempre esta mejora es con respecto al error de estado estable sin compensar. Entonces hicimos esta derivación, calculamos el error, primero calculamos los componentes no compensados, error de estado estable y constante de posición. Luego mejoramos el error 10 veces, ¿no? Y eso lo metimos en la ecuación de la constante de posición
Y finalmente encontramos la constante de posición compensada. Y con este valor trabajamos para calcular la relación que hay entre el valor del cero y el valor del polo, que tenía que ser 11,091. Esto fue hecho en la clase anterior, por eso estoy pasando rápido aquí, ¿no? Entonces, finalmente, elegimos siempre arbitrariamente un punto cercano al cero para el polo, que es típicamente 0,01, ¿sí? También puede ser 0,1. Voy a poner aquí como un rango, ¿no? Voy a poner aquí como un rango, puede ser de 0,1 a 0,01. El valor que ustedes quieran ahí. Normalmente 0,1 a 0,01. Elijo PC igual a 0,01. ¿Ok? Y con la constante de proporcionalidad que hay entre el valor del cero y el valor del polo, encuentro el valor del cero. ¿Ok? Y este sería el compensador de atraso que va aquí, en cascada, ¿no es cierto? Aquí, ¿verdad? Y con esto acabamos la clase pasada, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la segunda parte que sería para mejorar la respuesta transiente, ¿ya? Y voy a hacer la misma estructura de la clase que hice en la clase pasada, pero con este segundo caso. Entonces, para que tengan claro que aquí vamos a tener dos mejoras, error de estado estable y respuesta transiente. Para mejorar el error de estado estable, ¿qué puedo usar? Un PI o un compensador de atraso. Para mejorar la respuesta transiente voy a tener, por el contrario, un PD o un compensador de adelanto. ¿Ok? Bacán. Entonces, déjenme ir a mis notas para poder no trabarme. Aquí está. Entonces, los compensadores PI y de atraso, síganme aquí, por favor. ¿Cuánta gente está? A ver, antes de seguir, vamos a ver cuánta gente está. Para un ratito. Decía que los compensadores PI y de atraso, estamos aquí por si acaso, ¿no? Y de atraso de fase, eh, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Mm, ¿qué se me fue? Aquí. No son suficientes para mejorar especificaciones transientes, ¿no? Especificaciones. ¿Qué significa mejorar especificaciones transientes? Ya lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Queremos que tenga un overshoot de tanto, o un tiempo de estabilización de tanto, o un tiempo de levantamiento de tanto, en fin, ¿sí? Estas pueden ser, aquí están, ¿no? Overshoot, tiempo de estabilización. ¿Y por qué no me sirven para eso los PI y el atraso, ¿no? Porque estas mejoras dependen del punto de operación, ¿no? Dependen de la ubicación o de la manipulación del punto de operación, ¿sí? Manipulación. Los anteriores que vimos, no cambiábamos el punto de operación, ¿verdad? Simplemente encontraba el punto de operación y le quitaba el cero, el error a eso que yo tengo, ¿verdad? Pero no me pedía mover el lugar geométrico, ¿no? De hecho, si movía el lugar geométrico se me dañaba todo, ¿verdad? Entonces, estos dependen de la manipulación del punto de operación, ¿no? Y al agregar un polo o un cero, ¿no? Y o. Normalmente es y porque siempre se agregan en combo, pero al agregar un polo o un cero, eh, apro- ya, corresponde al anterior, entonces está bien. Al agregar un polo y un cero aproximadamente en la misma posición, no cambiamos el lugar geométrico, ¿verdad? Que fue lo que hicimos en el anterior ejercicio, ¿verdad? No cambiamos el lugar geométrico, lo dejamos igual, ¿no? Porque estamos agregando y restando el mismo ángulo, básicamente, ¿no? Pero si queremos arreglar especificaciones transientes, ¿no? Debemos agregar polos y ceros, pero ya no en la misma posición, ¿no? O sea, ya que no estén muy cercanos el uno al otro, ¿no? Entonces, debemos agregar polos y ceros tal que cambien o que modifiquen el lugar geométrico de las raíces o el camino, ¿no?
el camino de las raíces, ¿sí? Entonces quiero ir de una topología específica del lugar geométrico a una diferente, a una forma diferente. Y por lo tanto, ahí ya tengo que tener otras consideraciones, ¿no? Entonces, vamos a ver que para iniciar un problema de compensación del lugar, para mejorar especificaciones transientes, vamos, en compensación, partimos siempre de una serie de requerimientos que se convierten en un punto de operación, en una región de operación, ¿sí? En un punto o región de operación, ¿ok? Entonces creo que está bien estructurada esta vez este capítulo, lo he ido mejorando con el pasar de los semestres. Entonces, primero, estamos mejorando error de estado estable, eliminando primero y luego mejorando, ¿no? Y para eso usamos PI o atraso, ¿no? Ahora estamos mejorando especificaciones transientes y para eso vamos a usar PD o adelante. Y en este segundo caso, yo necesito obligatoriamente definir el punto de operación en el que yo voy a trabajar para poder resolver el problema, ¿sí? Es el primer paso, el paso inicial. Por ejemplo, una combinación de especificaciones de funcionamiento que me pueden pedir, para el problema es un overshoot menor al 20%, un tiempo de estabilización menor a 2 segundos y un tiempo de pico menor o igual a 1 segundo, ¿verdad? Entonces, este porcentaje de overshoot se convierte directamente en una línea de amortiguamiento constante, como esta que tengo aquí en color rojo, ¿verdad? El tiempo de estabilización se convierte directamente en una línea vertical de tiempo de estabilización constante y el tiempo de pico se convierte automáticamente en una línea horizontal de tiempo de pico constante. Esto ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Y entonces, al tener estos menor o igual que, hacen que esta combinación de especificaciones transientes me defina una región, ¿no es cierto? Una región que la voy a pintar aquí con color, no sé, naranja. Entonces, me piden un tiempo de estabilización menor a 2 segundos, entonces es de aquí para abajo, ¿verdad? Me piden un tiempo de pico menor a 1 segundo, perdón, el de estabilización es para acá, ¿verdad? Menor es hacia la izquierda porque tiene que ser más rápido, ¿verdad? Entonces es el tiempo de estabilización es esta región hacia la izquierda, el tiempo de pico es esta región hasta abajo, ¿verdad? Y un porcentaje de overshoot menor o igual al 20% es hacia acá, ¿verdad? O sea, ángulos mayores a este de aquí, ¿no es cierto? Entonces yo lo puedo pintar esta región como, no sé, algo así, ¿verdad? Esa va a ser mi región de operación, ¿no? Vamos a pintar aquí, perdón, a escribir aquí, región de operación. De operación. Yo puedo colocar mi polo aquí, justo en la intersección, yo lo puedo colocar aquí, lo puedo colocar acá, 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 donde a mí me dé la gana dentro de esa región, ¿sí? Entonces, a partir de estos, obtengo un punto de operación y con el punto de operación o la región de operación, yo puedo definir exacta y claramente en dónde quiero que esté operando mi sistema. Ese es el primer paso para resolver estos problemas. Bueno, entonces, con base en estos antecedentes, hagamos un problema. Tenemos una planta eh, tipo 1. Este es un sistema tipo 1, ¿no? Dada por 4 dividido para S por S más 4. Y me piden diseñar un sistema de compensación para alcanzar un amortiguamiento
mayor o igual a 0.707 y un tiempo de estabilización menor o igual a 0.667. ¿Sí? Estas dos especificaciones o requerimientos son los que me van a definir mi punto de operación. ¿Sí? Yo le voy a poner aquí, lo primero que voy a hacer es voy a asumir que esto es igual, ¿no? Entonces voy a decir, yo asumo que Z es igual a 0.707 y TS es igual a 0.667, para mí, ¿no? Yo defino. ¿Sí? Para que se facilite y no utilizar puntos arbitrarios. Pero en el caso de que en un examen o una lección yo les pida algo así, ustedes son los que van a decidir en dónde colocar los puntos, ¿no? Entonces, estas especificaciones que acabo de escribir me van a definir una región. Voy a poner un punto, ¿no? Me van a definir un punto. Un punto de operación, ¿ya? Y encontremos ese punto de operación, ¿no? Encontremos ese punto de operación. El punto de operación en el plano S, ¿sí? Entonces, vamos a ver el tiempo de estabilización, que por definición es igual a 4 dividido para z omega n, es igual a 0.667, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser igual a 1, ¿ok? Entonces z omega n es igual a aproximadamente 6, ¿no? Esto va a ser mi sigma, ¿verdad? Es decir, la coordenada en el eje horizontal, ¿ok? Eh, Al mismo tiempo, el seno inverso de esto de aquí es 45 grados. Ese amortiguamiento es fácil porque siempre me da 45 grados. Entonces, yo voy a trazar aquí una línea a 45 grados, ¿no? Y esa va a ser mi línea de amortiguamiento constante, ¿no? Ahí. Entonces, esto de aquí es seno a la menos 1 de z igual a 45 grados. ¿Ok? Entonces, yo coloco mi punto en menos 6, mi z omega n en menos 6. Z omega n igual a menos 6 aquí, ¿no? Y de aquí tiro una línea para arriba. Y como eso está a 45 grados, yo sé que esta coordenada en el eje imaginario es J6, ¿no es cierto? Entonces esto es J6 y esto es menos 6, ¿no? Entonces aquí está mi punto de operación, ¿no? Justamente como yo lo definí aquí, en la intersección. Punto de operación en menos 6 más J6 y por supuesto va a tener su contraparte acá, ¿no? También. Menos 6 menos J6, su complejo conjugado, ¿no? Entonces, claro, mi región de operación va a estar así, ¿no? Todo esto va a ser mi región de operación, pero si es que fuera la original, esta de aquí, ¿no? Pero como yo le puse igual, yo tengo es un punto de operación, ¿sí? ¿Está claro cómo obtengo el punto de operación? ¿Alguna pregunta? Perdón. Sí, adelante, Dana. Profesor, en este caso, usted eh, pudo asumir porque el problema le dio, pero en caso de que el problema no me dé, ¿qué valores yo puedo asumir? Te tiene que dar el problema, no puedes asumir. El problema te tiene que dar alguna especificación con la que tú puedas convertir esto en una ubicación en el plano S, ¿sí? Lo que tú puedes asumir es si es que
yo trabajaba con la región con un Z mayor o igual a 0.707 y un tiempo de estabilización menor o igual a 0.667, ¿sí? Eso significa que estos dos verdes me definen una región, ¿verdad? Y esa región es, aquí yo ya había dibujado, ¿no? Este aquí. Menor o igual a 0.667 es más rápido, ¿verdad? Entonces todo esto de aquí. Y mayor o igual a 0.707 es ángulos mayores, si no me equivoco, ¿no? Entonces, toda esta región de aquí es la región de operación para estos dos, ¿sí? Entonces, dentro de esta región, tú puedes elegir donde tú quieras. Puedes ponerlo aquí y acá. Puedes ponerlo... Ah, pero siempre que estés dentro de la región pintada, ¿ya? Porque la región te da como que esa libertad para que tú escojas en dónde quieres poner eh, el polo, ¿ya? Pero en el caso de lo que yo marqué aquí con rojo, yo estoy definiendo específicamente una intersección de líneas, entonces ahí yo puedo definir el punto exactamente. Entonces cualquiera de los dos es válido siempre, depende de lo que te piden. No sé si te piden igual, es un punto, si te piden mayor o igual o menor o igual, es una región. Y ustedes tienen que saber, ser capaces de encontrar esa región, ¿cierto? ¿Sí está claro? Espero que sí. Eh, ya, entonces, ahora sí, con estos parámetros voy a definir el punto de operación. Defino el punto de operación en S igual a -6 más menos J6. Ese es mi punto de operación. Con ese man voy a camellar. Y necesito el punto de operación porque voy a tener que usar criterios y cosas, ¿verdad? Voy a necesitar la ubicación de ese punto para poder seguir. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el punto de operación original, perdón, el punto de operación del sistema, vamos a eh, dibujar o mirar el lugar geométrico de las raíces original sin compensar, ¿no? Iniciamos con el lugar geométrico de las raíces sin compensar y de ahí lo vamos cambiando y lo vamos mejorando, ¿no? Entonces, original sin compensación. ¿Ok? Eh, entonces, aquí lo que voy a tener es control proporcional puro. Este es el lugar geométrico de las raíces de un sistema sin compensar. Lo que me da es un sistema con control proporcional puro, ¿no? O sea, solamente tengo K, ganancia, ¿no es cierto? Entonces, con control proporcional puro, no puedo alcanzar el punto de operación. Esto ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Miren, está aquí mi lugar geométrico de las raíces del sistema original. S-4, tenemos dos ramas, se va para arriba y para abajo, y por acá está mi punto de operación, en -6, ¿no es cierto? Entonces, por más que yo le suba la perilla de la ganancia, no llego, ¿no? No llego a eh, -6. No llego a pasar por acá, ¿verdad? Me voy a ir para acá o para acá, pero no voy a tocar este de acá nunca, ¿no es cierto? Aquí tengo... mm, no sé por qué lo mandé tan arriba, pero bueno. Este es J6. J6 y este quizás más para arriba, ¿no? Mm, O mejor. Entonces, vamos a intentar primero la compensación ideal, ¿sí? La compensación perdón, la compensación ideal derivativa es una función de transferencia de la forma Kc, que es la constante del controlador, por un cero, ubicado en S igual a -A, ¿no es cierto? Pongamos eso aquí. Cero ubicado en S igual a -alfa, no a alfa. ¿Ok? Entonces estamos agregando un cero al sistema original
Y al agregar un cero, obviamente estamos afectando el sistema original, ¿verdad? Porque al agregar un cero se nos va a mover ese lugar geométrico. Si yo agrego un cero aquí, el lugar geométrico se va a mover significativamente. No voy a tener algo así y luego algo así. Y luego para poder llegar a ese cero tengo que de alguna manera llegar por aquí y llegar por acá. Algo así va a ser, ¿verdad? Entonces, si agrego un cero por aquí, también va a cambiar. En fin, en donde sea que yo ponga el cero, ese lugar geométrico se va a mover. ¿Ya? Entonces, la idea aquí es que agreguemos un cero al sistema y forcemos a que el lugar geométrico pase por este punto con ese cero que hemos agregado, ¿no? Entonces ya les voy a enseñar cómo. Entonces, lo que hacemos es un diagrama de polos y ceros, ¿no? Y aplicamos el criterio del ángulo para el punto de operación que tenemos, ¿ya? Entonces, nuestro sistema original tiene un polo en S igual a cero y un polo en S igual a -4, ¿sí? Entonces, mi lugar geométrico original viene así, ¿verdad? Si es que yo le agrego un cero arbitrariamente alejado, ¿no? Con respecto al segundo polo, voy a modificar el lugar geométrico y lo que voy a hacer es obligar a que este man pase por aquí, ¿ya? ¿Y cómo obligo a que ese man pase por ahí? Haciendo el criterio del ángulo, el criterio de fase, ¿no? Ya saben todos ustedes cómo se hace el criterio de fase. Trazo unos vectores, que yo les llamo fasores, desde cada elemento, desde cada polo y desde cada cero hasta el punto de prueba, ¿verdad? Y luego aplico la ecuación del criterio de magnitud, perdón, el criterio de fase o de ángulo, ¿no? Pues son lo mismo. Entonces, esos son mis tres fasores. Les voy a poner nombre a estos ángulos, ¿no? Este ángulo se va a llamar teta de mi control, llamémosle teta C. Este ángulo de aquí va a ser teta, llamémosle teta 1 y este de aquí teta 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué dice el criterio de la fase? Dice que la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos tiene que ser un múltiplo de 180, positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, el ángulo del cero es este y los ángulos de los polos son estos dos. Calculemos esos ángulos de los polos, ¿qué les parece? Teta 1 va a ser igual, esto es trigonometría de colegio, ¿verdad? Teta 1 va a ser igual a 180 menos la tangente inversa de esto de aquí, la tangente inversa de y sobre x. Sería 6 dividido para 6 menos 4 2 6 medios, ¿no? Si no, entonces teta 1 es igual a 108 grados. Vamos ahora con teta 2. De similar manera, 180 menos la tangente inversa de, aquí tenemos este triángulo, ¿no? Y 6 dividido para x, 6. Tangente inverso de 1. Esto es, pongámosle 6 sobre 6 para que no se confundan los que revisan la clase después. Teta 2 igual a 135. Bacán, entonces ya tenemos esos dos. Y ahora sí, me falta hallar la ubicación de este polo, ¿no? Que cumpla con el criterio de del ángulo, y ese polo automáticamente, perdón, el lugar geométrico de las raíces de este nuevo sistema va automáticamente a pasar por este punto, obligatoriamente, ¿no? ¿Verdad? Porque estoy cumpliendo con el criterio. ¿Sí? Bacán, entonces el ángulo del cero es teta c, porque no lo conozco. Estos otros dos ya los conozco, menos 108, menos 135. Y esto es igual a 180, ¿no? Entonces, teta sub c me sale 63,4 grados.
¿Qué hago con ese teta c ahora? Yo necesito encontrar esto, la posición del polo. Yo necesito encontrar esta coordenada de aquí. ¿Puedo encontrar esta coordenada con el ángulo que acabo de calcular? Sí, ¿verdad? Trigonometría de colegio. Esto es simplemente teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, si yo tengo este ángulo, yo puedo, y tengo este ángulo y tengo esta altura, yo puedo encontrar este cateto de aquí, ¿verdad? Y al encontrar este cateto de aquí y sumarle 6, encuentro justamente esa distancia, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer eso. La tangente de 63,4 es igual a la altura 6 dividido, y a esto le voy a llamar X, a esta distancia de aquí. ¿Con qué color le pongo? Pongámosle con naranja. X, ¿sí? Entonces 6 para X. Y de aquí saco que X es igual a 3. ¿No? Entonces este pedacito de aquí es 3. Entonces, ¿cuál será la posición del cero? Por lo tanto, el cero está ubicado en -9. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia de mi controlador o de mi compensador va a ser igual a la ganancia del compensador, que todavía no la he calculado, que multiplica a S más 9. ¿Sí? Entonces, si yo pongo S más 9 acá, S más 9 aquí, y eh, trazo el lugar geométrico de las raíces para ese nuevo sistema, voy a estar seguro que ese lugar geométrico va a pasar por ese punto S1. Y ya vamos a ver, al final del problema, vamos a ver cómo cambia el lugar geométrico. ¿Alguna pregunta con respecto a este paso intermedio? Entonces, la posición del cero la encontramos utilizando criterio del ángulo. Ahora, para encontrar esta ganancia del controlador, utilizo el otro criterio, el criterio de magnitud, ¿no? Recuerden que el criterio de magnitud dice que la magnitud de 1 más k por g es igual a 0, o la magnitud de k por g es igual a 1. Entonces, esa magnitud de k por g es igual, en general, a la magnitud de 4, pongámoslo en orden. Pongamos kc por s más 9 por 4 dividido para s por s más 4. Y esta magnitud de aquí tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto es fácil, ¿no? Esto simplemente son las magnitudes de cada contribución. Entonces, esto va a ser K sub C, la magnitud de una ganancia es la misma ganancia, por la magnitud de la contribución de S más 9 o del fasor, ¿no es cierto? Por la magnitud de 4, que es lo mismo, 4 dividido por la magnitud de S y dividido por la magnitud de S más 4. Recuerden que la magnitud de S más 9 va a ser esta de aquí, ¿no? Vamos a ponerles nombre aquí mismo, le voy a poner. Esta sería la magnitud de S más 9. Esta de acá, la magnitud de S más 4. Y esta la magnitud de S. Si no, simplemente, de nuevo, Pitágoras. Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Entonces esto de aquí me sale eh, que K sub C es igual. A ver, este de aquí me sale que K sub C es igual a... uy, aquí me comí el 1, ¿no? Aguanten, aguanten. Esto es igual a 1. Y de aquí saco que K sub C es igual a... eh, arriba me queda... Le voy a poner directo el numérico, ¿no? 6,3. Ustedes lo pueden verificar en casa. Por 8,5 dividido para 4 por 6,7. ¿Sí? 4 dividido para 6,7. Esto me da
interesantemente me da igual a 2. ¿Sí? Entonces, finalmente, la función de transferencia de mi controlador, ya terminado, es 2 que multiplica a S más 9. ¿No? Entonces, eso de ahí es justamente lo que yo voy a colocar aquí. 2 por S más 9. Este es mi control PD. Esta va a ser mi planta. Y esa planta era 4 dividido para S por S más 1. Este sería mi sistema compensado. Bueno, entonces ahora miremos el lugar geométrico de las raíces de este sistema compensado, ¿no? Voy a tener los dos polos originales, voy a tener el cero ubicado ya en S igual a menos 9. Esto está en S igual a menos 9. Menos 9. ¿Sí? Y el punto de operación es menos 6 más J6, menos 6 menos J6. ¿Sí? Entonces, el lugar geométrico ya del sistema compensado va a ser, vamos a ver si lo dibujo, algo así. Por aquí tenemos un camino, por aquí tenemos otro camino, por aquí tenemos otro camino, así, ¿no? Entonces va así, este de aquí va en este sentido, se va para arriba, este se va para abajo, y este termina aquí. Ahí. Pues miren ustedes cómo cambié de esto, ¿no? A esto de acá. Y he logrado que el lugar geométrico efectivamente pase por mi punto de operación, ¿no? Entonces, este es súper chévere para el curso, ¿no? De control y para las matemáticas, pero no es tan chévere para implementarlo en la realidad, ¿no? Tiene muchos problemas este compensador y aquí voy a poner sus limitaciones, ¿no? Este compensador, si bien es cierto, funciona moviendo el LGR, moviendo el diagrama del lugar geométrico de las raíces, no es práctico, no es práctico, por muchas razones. La primera implica predecir estados futuros, ¿no? Y eso de ahí lo vamos a ver casi al final del curso, pero significa que nosotros tenemos un cero que va a estar en el numerador de mi función de transferencia de lazo cerrado, ¿no? Y las funciones de transferencia se convierten a ecuaciones de diferencia cuando queremos implementar un sistema en una máquina, en la computadora, ¿no? Y entonces esa ecuación de diferencia me va a generar un estado de un tiempo adelante, o más bien dicho, un espacio de tiempo adelante, ¿no? Y eso ya lo vamos a aprender al final de la clase, por eso no quiero ahondar mucho en esto, pero implica que tengo que tener un punto en el futuro del sistema, ¿no? O, eh, si mi respuesta es así, ¿no? Y yo quiero calcular la derivada numérica, yo tengo que usar este punto y el punto anterior, ¿verdad? Eh, el tener el cero de la manera como lo tengo implica que tengo que usar un punto de adelante. A eso me refiero con predecir el futuro, ¿no? Entonces, por eso no es práctico. La segunda razón es que amplifica mucho el ruido. Amplifica el ruido a alta frecuencia. A alta frecuencia. Lo cual también es indeseable, ¿no es cierto? Porque nosotros necesitamos tener acción de control con esto. Y si nos está amplificando el ruido, no vamos a tener cómo controlar por ese ruido, ¿no? Y obviamente la que les había dicho antes consume mucha energía, ¿verdad? Consume energía. Entonces, este de aquí, eh, negado, ¿no?
A pesar de que queda bonito el resultado y nos da chévere, negado. No vamos a usar este en un sistema real. Pero lo que sí vamos a usar es la alternativa. Ya vamos a ver la alternativa. Aquí es finalmente la compensación ideal. Derivativa tiene esta arquitectura que es similar a la arquitectura del PI, ¿no es cierto? Tenemos el proporcional siempre está ahí. El control proporcional es la primera línea de defensa, ¿no? En un sistema. En paralelo con la parte derivativa, ¿no? Que es simplemente un derivador, un S multiplicado por una ganancia, ¿no? Entonces la función de transferencia de esto es la suma de los dos, ¿no es cierto? La función de transferencia va a ser Kp más Kd por S, ¿no? O lo que es lo mismo, Kd, Kp dividido para Kd más S, que es simplemente lo que acabamos de hacer, ¿no? Esto es simplemente un K por S más alfa, ¿no? De nuevo, este es un controlador tipo ideal y es activo, ¿no? Siempre acuérdense de eso, sobre todo para las lecciones y los exámenes. Entonces les decía hace un ratito que la alternativa para este va a ser un compensador de adelanto de fase, ¿sí? Es bastante similar al compensador de atraso de fase, ¿no? En donde vamos a tener eh, que colocar un polo y un cero, pero ya no cercanos, como hicimos anteriormente, ¿no? Sino que tenemos que colocarlos en cualquier lugar que nos convenga, usualmente en el plano real, ¿no? Para compensar por lo que necesitemos, básicamente. Entonces se pueden implementar mediante arquitecturas continuas, ¿no? Eh, Aunque ahora la mayoría de estos elementos funcionan en una computadora, ¿no? Digital, pero también pueden ser analógicas, ¿no? Analógicas. Esos mecatrónicos deben saber cómo eh, armar una tarjeta analógica de un control PID, por ejemplo, ¿no? También a través de circuitos electrónicos, con op-amps, también se pueden hacer operadores, amplificadores operacionales, redes RC, y mecánicamente también se puede lograr con combinaciones de resortes y amortiguadores. La función de transferencia de estos compensadores, estoy hablando de controladores en forma general, pero la palabra específica es compensador, ¿no? Eh, Estos compensadores tienen la forma S más Z sub C dividido para S más T sub C. ¿Sí? En donde el valor aquí, el valor absoluto de P sub C es mayor al valor absoluto de Z sub C, o sea, lo contrario que el de atraso, ¿no? El polo está a la izquierda del cero. ¿Preguntas? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? ¿Cuál parte? Esta. Sí, sí, cuando comiences a explicar sobre esa, ese más Esto de ZP más aquí, ese más P. esto de aquí es lo mismo que ya vimos en la clase pasada para los de atraso, que está por acá. ¿Dónde? Acá, ¿no? Este es el atraso, es la alternativa para un PI, y teníamos una función de transferencia dada por S más Z, S más P, en donde Z estaba a la izquierda de P, ¿ya? Ahora tenemos un caso similar, no igual, pero similar, ¿no? Con una, pongámosle otro nombre si quieren para que no se confundan, con una función de transferencia parecida, pero el polo está a la izquierda del cero, ¿ya? Entonces vamos a copiar este dibujito, vamos a irnos para acá,
y modifiquemos esto un poco, ¿ya? Para que no se confunda. Vamos a hacernos un espacio. Aquí ponemos este dibujito, ¿sí? Y movamos un poco las cosas. Esto por acá. Esto lo movemos por acá. Esto lo movemos por acá. Y vamos a cambiarle de nombre. Vamos a ponerle alfa y beta, ¿ya? Para que quede súper claro que son diferentes. Alfa, beta, ¿sí? Eh, entonces, este va a ser beta. Este va a ser alfa. Y el valor absoluto de alfa va a ser, perdón, el valor absoluto de beta va a ser mayor al valor absoluto de alfa. ¿Sí está más claro ahí? Y este es, claro, menos alfa y este es menos beta. Ahora sí, mejor. Sí, perfecto, gracias. Ya, bacán. Entonces, antes de empezar a hacer este ejemplo, vámonos a la pausa de la luz. Vamos a la pausa 5 minutitos. Vayan a tomar agüita, al baño. Y volvemos a las 9 en punto, 9:01. Y terminamos con este ejemplo y con lo que falta de la clase. Nos vemos en un ratito. Bienvenidos de vuelta. Entonces, estábamos haciendo el ejemplo del compensador de adelanto, utilizando el mismo ejemplo del caso anterior. Y lo que había dicho es que debíamos colocar el cero justo debajo del punto de operación, ¿no? Aquí, porque eso nos permite saber este ángulo y nos permite conocer la ubicación del cero del controlador. Y al mismo tiempo colocamos un polo alejado, ¿no? Sin conocer en dónde está ubicado, porque eso lo vamos a calcular. Luego hallamos la ubicación de este polo de aquí, utilizando el criterio de fase y trigonometría básica, ¿no? De colegio. Entonces, ese ángulo nos da 27 grados, este ángulo de aquí resulta que es 27 grados, y al tener este ángulo y esta altura podemos calcular este cateto, ¿no es cierto? Entonces, ese cateto resulta que es igual, vamos a hacer el procedimiento completo, la tangente de 27 resulta que es la altura 6 dividido para este x de aquí, que yo le había puesto x con naranja, ¿no? Si no me equivoco. X, ¿no? Entonces es igual a 6 dividido para x, de donde saco que x es igual a 11,7, aproximadamente 12, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la posición del tercer polo? No es S menos 12, cuidado, ¿no? Esto de aquí es 12. Entonces, esta posición de aquí va a ser 12 más 6. O sea, todo esto de aquí es 18, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto de aquí resulta que está en S igual a menos 18, ¿no? Menos 18. ¿Sí? Entonces, corrijamos aquí la posición del tercer polo. Posición del tercer polo. S igual a menos 18. Pues mire, ya necesito esto de aquí, ¿no? Necesito S más alfa. Ya sé que alfa es 6, beta es 18 y me falta simplemente la ganancia, ¿no? Entonces, para hallar la ganancia, utilizo el criterio de la magnitud. De nuevo, el criterio de la magnitud ya lo definí arriba. Simplemente voy a poner el cálculo final. 4kc va a ser igual a la magnitud de S por la magnitud de S más 4 por la magnitud de S más 18, ¿sí? Dividido para la magnitud de S más 6. Y este 4 también pongámoslo acá, ¿no? Entonces, este KC me da 30, ¿no?
Y tengo todo, ¿sí? Entonces, la función de transferencia de mi controlador finalmente va a ser 30 que multiplica a S más 6 dividido para S más 18. Y eso es lo que va aquí, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, aquí. En vez de este de aquí, va toda esa función de transferencia que acabo de indicar, ¿sí? De hecho, copiémoslo para que quede bonito, ¿no? Y para que quede consistente. Copiemos esto, copiar, aquí. El sistema compensado será. Y aquí cambiamos esto, ¿no? Y ponemos ese control. 30, S más 6, dividido para S más 18. Ahí estamos. Entonces, el LGR compensado, vamos a tener algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y ustedes lo pueden hacer en casa, este LGR, pero básicamente 1 más K por G, en donde G ya es todo esto de aquí, ¿no? Todo esto es G ahora, ¿no? G de S. G nuevo, si quieren, ¿no? Es igual a cero, ¿no? Entonces, si ustedes siguen el procedimiento de todo el lugar geométrico, con todos los pasos, va a ser algo más o menos así, ¿no? Yo voy a dibujar aquí como que lo más rápido. Tengo el polo en el origen, tengo el polo en -4. ¿En dónde más hay polo? Aquí es 4, no 1. Tengo un 0 en -6 y un polo en -18. Un 0 en -6 y un polo en -18. ¿Ya? Entonces vamos trazando ese lugar geométrico así rapidito a mano. Tengo el lugar geométrico a la izquierda del número impar. 1 y 3, algo así. Entonces yo sé que esto de aquí va a despegar por aquí, y tiene que de ley pasar por aquí, ¿no? Y tiene que llegar por acá y por acá. Algo así, ¿verdad? O no, perdón, aquí nada porque aquí ya está este camino, ¿verdad? De gana hablo de lo que no es. Entonces esto de aquí tiene que despegar y tiene que pasar por aquí y irse para el infinito de alguna manera. Así, o así, o así. ¿Ya? Este camino ya está completo. Empieza en este polo y termina en ese cero, nada más puede ir ahí. ¿Ya? Entonces, calculemos rapidito las asíntotas para ver cómo se va, ¿ya? Para que no se queden con las ganas. Entonces, eh, el ángulo de las asíntotas es igual a, esto me va a dar 90 grados y 270 grados. Entonces, bacán, yo sé que son solamente dos, ¿no? Son dos asíntotas. Y la posición del centroide es igual a -4, -18, -6 dividido para 2. Porque el cero no suma, ¿verdad? Entonces esto es igual a -8. Bacán, entonces yo sé que ese centroide está en -8 y las asíntotas están en 90 y 270. Entonces marquemos el -8. 2, 4, 6, -8. Pongamos la asíntota a 90 y 270.
¿no? Ahora sí sé cómo va. Ahora sí puedo adivinar. Entonces, esto no sé en dónde se despega, pero digamos que es en la mitad. Entonces, esto va a irse por aquí así y se va a ir al infinito por arriba y al infinito por abajo. ¿Ya? Entonces, hemos logrado eh, modificar el lugar geométrico de las raíces, ¿no? Que pase por el punto de operación y que me dé la performance que yo necesito. Dime, Dana, Profesor, el lugar no sería menos 14 en vez de menos 8. ¿puede ser? Es dividido para dos. No, no es dividido para dos. Es dividido por el número de polos menos número de ceros. ¿Número de polos cuántos es? Vamos a ver. Uno, 2, 3. Y número de ceros, uno. Sí, está bien, dos. Ups. Lo que salga, Dana, no sé. No sé exactamente. ¿Cuánto sale? 10, 28, 14. Eso sale. Puede ser que yo me haya equivocado. No, sí, sí está bien el 8 profe, porque es el menos, es menos los ceros y el cero es menos 6, así que es menos Ah, con el este menos es 6 más sería 6. más. Este es más 6. Ahí sí. Gracias. Ahí está el error. Menos 8. Gracias a los dos. Entonces sí está correcto, ¿no? El lugar geométrico. Y ustedes lo pueden hacer paso a paso si quieren en casa para que se convenzan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si adicional a lo que ya hice, me piden diseñar un compensador en cascada que produzca en el sistema un error de estado estable máximo de 1% para una entrada rampa? Y esto es lo chévere de diseño en cascada, lo que yo puedo seguir aumentando bloques. ¿Ve? Aquí puedo poner otro y si quiero hacer algo más pongo otro y si quiero hacer algo más pongo otro y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces me dicen, ponga otro más aquí para que el error se vaya a 1%, ¿no? Entonces rapidito lo voy a hacer, ¿no? Igual como lo hice en la clase pasada. Eh, Básicamente, este es un problema que tiene, o un sistema que tiene una constante de velocidad, ¿verdad? Porque es tipo uno, ¿no es cierto? Entonces, eso pongamos primerito, ¿no? Sistema tipo uno. Sistema tipo uno. Y ustedes pueden ir a la tabla de errores para asegurarse en qué caso están, ¿no? Entonces, este va a tener una constante de velocidad. eh, El sistema compensado que va a ser igual a uno sobre el error de estado estable del sistema no compensado dividido para 10, ¿no? Esto va a ser igual a 10 dividido para 0,1. Creo que esto no es lo que yo estoy haciendo. A ver, espérense un ratito. No, sí está bien. Y por el otro lado lo que hice fue calcular la constante de velocidad del sistema compensado, que era el límite, ¿no es cierto? El límite cuando S tiende a cero de S por G de S, ¿no es cierto? Esto es igual a alfa sobre beta. Ese alfa y ese beta serían de uno nuevo. Le voy a poner otro, le voy a poner a cero dividido para b sub cero, que sería el controlador adicional que me va a corregir el error, ¿no? Por, o sea, aquí tengo S más a sub cero, S más b sub cero, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, ese límite es 30 por 6 por 4 dividido para 18 por 4, ¿verdad? Porque este de aquí se cancela con este S de acá, ¿no es cierto? Entonces, este S me da, perdón, esto de aquí me da 10 A sub cero sobre B sub cero, ¿sí? Eso fue lo que calculé por un lado. Y por otro lado calculé la constante de velocidad
en función del error de estado estable no compensado, ¿no? Y yo necesito que esto sea igual a 0.1, ¿sí? Entonces, de aquí calculo el KB compensado que va a ser igual a 100. ¿Ok? Este de aquí, 10 dividido para punto 1 es igual a 100. Y lo que hago es igualar el uno con el otro para calcular la relación que hay entre A0 y B sub 0. Entonces, KB compensado es igual a 0 sobre B sub 0, KB no compensado, ¿no? Igualito como hice en la clase pasada. Entonces, esto era 100. Esto de aquí es 10. Y entonces, esto de aquí me genera una ecuación. A0 es igual a 10 veces B sub 0, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que hago es coloco el polo en S igual a 0.1 o el valor que ustedes quieran entre 0.1 y 0.01, ¿no? Y el 0, utilizando esta relación de aquí, me va a salir en S igual a 0.01. ¿Sí? Si es que colocan el polo en 0.01, el S les va a salir en 0.001, ¿no? Y finalmente, este controlador va a tener la forma, le vamos a llamar G2TS, va a ser igual a S más 0.01 dividido para S más 0.1, ¿no? Y ese es el que iría aquí, justamente. Entonces, con esta segunda capa de control, elimino el error o lo minimizo. Con esta primera capa de control, modifico las especificaciones transientes que me pide el problema. Entonces, he hecho un problema con dos capas de control, ¿ya? Entonces yo puedo tener un problema en el que yo les doy varios literales. En el primero les pido que me arreglen el error y luego les pido que me pongan una especificación transiente de un amortiguamiento tal y un tiempo de estabilización tal, ¿no? Implica diseñar por separado, que no pueden con un solo controlador hacer todo, ¿verdad? Ya saben que el error se controla con un tipo de controladores y la especificación transiente se controla con otro tipo de controlador. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta final? Me parece que está bastante sistemático la historia que les he contado el día de hoy y la clase anterior, ¿no? Y este es un capítulo importante del curso, del diseño de control. En la siguiente clase vamos a hacer otro método más para diseñar controladores a partir de especificaciones transientes, ¿no? Y este es un método algebraico, no es tan gráfico como el que hicimos hoy. Entonces, finalmente, este es el procedimiento general para mejorar especificaciones transientes y error de estado estable, ¿no? Evaluar el desempeño del sistema sin compensar para determinar qué mejora necesito, ¿no? Diseñar un PD que cumpla especificaciones, comprobarlos, o en este caso, un PD o un adelanto, ¿no es cierto? Comprobar los resultados y hacer ajustes si es necesario. Luego diseñar el PI o un atraso para obtener el error del estado estacionario requerido, hallar las constantes o las ganancias, ¿no? Y comprobar mediante simulación. Esto es más o menos la idea. Entonces, primero arreglo especificaciones y luego arreglo error. ¿Alguna pregunta final?